Escucha con atención. Tus uñas no solo muestran belleza, también revelan cómo está tu cuerpo por dentro. Si aprendes a interpretarlas, podrás detectar a tiempo muchas enfermedades importantes. Antes de empezar el video, haz subscribe al canal, porque esta información es muy importante para ti. La semana pasada llegó a mi clínica un paciente de 64 años. Decía que sentía un extraño peso en el cuerpo y se cansaba muy rápido, pero no tenía ningún dolor. Le dije, extienda sus manos. Él sonrió y dijo, «Doctor, ¿qué se puede saber con las manos?» Tomé su mano y solo observé sus uñas. El color estaba un poco pálido, y en los bordes había un leve tono azulado. Le dije, «Vamos a hacer una pequeña prueba. Presione la uña durante 3 segundos y luego suéltela». En cuanto lo hizo, vi que el color tardaba entre 3 y 4 segundos en regresar. Le expliqué, su cuerpo puede no estar mostrando dolor, pero sus uñas están dando una señal muy importante. En realidad, debajo de las uñas hay pequeños vasos sanguíneos muy finos llamados capilares. Cuando todo está bien, la sangre circula correctamente y la uña se ve ligeramente rosada. Cuando presionamos la uña, por unos segundos la sangre se desplaza y la uña se vuelve blanca. Al soltarla, la sangre regresa y el color rosado vuelve. A esto se le llama en medicina prueba de relleno capilar. Pero de forma simple, puedes entenderlo como la regla de los 2 segundos. Si el color regresa en 1 o 2 segundos, normalmente todo está bien. Pero si tarda 3 segundos o más, puede ser una señal de alerta. Recuerda algo importante. Si las manos están muy frías o acabas de venir del frío, no hagas la prueba de inmediato. Primero calienta las manos y luego realiza la evaluación. De lo contrario, puedes obtener un resultado incorrecto. Ahora la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Porque a veces hay falta de sangre en el cuerpo, o el oxígeno no se distribuye correctamente, o la circulación se vuelve lenta. Y aquí comienza un problema muy común, pero muchas veces ignorado, la anemia. La anemia no es solo un problema de mujeres, también es muy frecuente en hombres mayores. En este caso, las uñas se ven pálidas, blanquecinas o amarillentas, se vuelven débiles y se rompen con facilidad, y la fatiga aumenta en el cuerpo. La hemoglobina en el cuerpo disminuye, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno a todo el organismo. Cuando el oxígeno baja, las uñas también se debilitan y el cuerpo empieza a sentirse cansado muy rápido. Esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento que muchas veces se ignora. Haz subscribe al canal porque esta información puede ayudarte a detectar problemas a tiempo. Para confirmarlo, el examen más sencillo es el CBC o hemograma completo. Con esta prueba se puede ver claramente el estado de la sangre y detectar qué tipo de deficiencia existe. Y recuerda algo muy importante, nunca debes empezar a tomar hierro por tu cuenta sin análisis, porque no siempre la anemia es por falta de hierro. Ahora pasemos a otra señal muy importante, las uñas azuladas. Muchas personas piensan que es solo por el frío, y a veces es cierto, pero si el color azulado permanece incluso cuando las manos ya están calientes, entonces puede ser una señal de alerta. Esto puede indicar que el oxígeno no está llegando correctamente o que la circulación de la sangre está lenta. El corazón es como una bomba que impulsa la sangre a todo el cuerpo. Cuando esta bomba se debilita o los vasos se estrechan, la sangre tarda más en llegar a las extremidades. Por eso primero se nota en los dedos y en los pies. En algunos casos también puede haber cansancio, falta de aire o dificultad al subir escaleras. Si solo es por el frío, el color vuelve a la normalidad al calentar las manos. Pero si no vuelve, no debe ignorarse. Si además hay dolor en el pecho, mareos o dificultad para respirar, puede ser una emergencia médica. Para esto se recomienda un ECG y una medición de oxígeno en sangre SpO2. Ahora pasemos a otra condición muy importante, la tiroides. La tiroides es una pequeña glándula, pero controla la velocidad del metabolismo del cuerpo. Cuando se vuelve lenta, todo el cuerpo también se vuelve más lento. Las uñas crecen más despacio, se debilitan y se rompen fácilmente. Esto ocurre porque el proceso de reparación del cuerpo se reduce. Para confirmar este problema, el análisis más importante es el TSH. La tiroides es una pequeña glándula,
pero cuando se vuelve lenta puede afectar todo el cuerpo, incluyendo las uñas, que crecen más despacio y se vuelven frágiles. Para confirmar este problema, el análisis más importante es el TSH. Ahora pasemos a otra enfermedad muy importante, la diabetes. En la diabetes, las uñas también muestran señales claras que muchas personas ignoran. En algunos casos, las uñas de los pies se vuelven amarillentas y más gruesas, se vuelven duras, difíciles de cortar y pueden romperse con facilidad. En otros casos aparecen infecciones por hongos con más frecuencia. Esto sucede porque el exceso de azúcar debilita la circulación y también el sistema inmunológico. Antes de continuar, haz subscribe al canal porque esta información puede ayudarte a proteger tu salud a tiempo. Cuando el azúcar está alta, los vasos sanguíneos pequeños se dañan y la sangre circula más lento. Por eso incluso las heridas pequeñas tardan más en sanar. Para confirmar la diabetes, los dos análisis más importantes son la glucosa en ayunas y el HbA1c. El HbA1c muestra el promedio de azúcar en los últimos 3 meses, por eso es muy importante. Ahora te voy a dar un chequeo casero muy simple de 2 minutos. Primero, presiona la uña y observa si el color regresa en 1 a 2 segundos o si tarda más. Segundo, revisa si las manos están frías o normales. Tercero, sube escaleras y observa si te falta el aire rápidamente. Cuarto, revisa si hay hinchazón o marcas profundas en los pies por los zapatos. Si hay uñas azuladas, dificultad para respirar, dolor en el pecho o debilidad fuerte, no lo ignores en absoluto. Y en pacientes con diabetes, si aparecen heridas, hinchazón o pus en los pies, es necesario acudir al médico de inmediato. Ahora lo más importante, ¿qué debes hacer? Si tienes más de 60 años o estos síntomas, realiza estos 3 análisis, CBC, HbA1c y TSH. Y si hay color azulado o problemas respiratorios, añade también ECG y medición de oxígeno, SpO2. Empieza pequeños cambios en tu vida diaria. Para la anemia, consume lentejas, garbanzos, verduras verdes y proteínas. Para la diabetes, reduce el azúcar y la harina refinada y aumenta la fibra. Para el corazón, reduce las frituras y el exceso de sal. Observa tu cuerpo durante los próximos días. ¿Te sientes menos cansado? ¿Respiras mejor? ¿Te sientes más ligero? Y ahora pregúntate algo importante. ¿Alguna vez ignoraste estas señales solo porque no había dolor? Escribe en los comentarios qué cambio vas a empezar hoy. Hacerte análisis, reducir el azúcar o empezar a caminar. Si este video te ayudó, haz like, comparte y subscribe. Que Dios nos dé salud, protección y equilibrio.